Buenos días amigos de Cabala Práctica. Estamos aquí en un nuevo video. Espero que todos estén muy bien. El tema de hoy habla sobre la Torre de Babel, el significado oculto. Todos, aunque no necesariamente sean pertenezcan a un credo cristiano, seguramente alguna vez han escuchado la historia de la Torre de Babel, en donde un rey junto a sus súbditos para hacer una torre en lo más alta posible que llegara hasta el cielo y así retar a Dios sobre el poder que este rey tenía en la tierra, y era una manera de retar a Dios, de demostrarle a Dios que este rey aquí en la tierra gobernaba como ningún otro. Bueno, el verdadero significado acerca de la Torre de Babel, algunos se podrán preguntar si realmente existió algo así. La respuesta es sí. Nimrod, el rey que vivía en esa época y que deseó hacer esa torre es un simbolismo, o sea, fue algo físicamente real, pero la intención no era que llegara hasta el cielo físicamente. El ocultismo, el secreto oculto en esta leyenda, en esta historia, es este rey reunió todo el poder posible que podía tener un ser aquí en la tierra, y lo que él quería era encarnarse como un dios en la tierra, con el deseo de quitarle ese poder o de igualar ese poder, por decir a Hashem. Entonces reunió no solamente a sus súbditos de su reino, sino literalmente a toda la humanidad, o, o a los pueblos más importantes de aquel entonces, para unirlos con un solo propósito, de que lo convirtieran a él literalmente como en un Dios encarnado, y que quienes lo apoyaran, quienes lo siguieran, iban a poder tener lo que desearan, lo que quisieran, sin sufrir consecuencias negativas, sin sufrir, o sea, sin importar lo que ellos quisieran hacer, sus súbditos, sean cosas buenas o cosas malas, no tuvieran ninguna repercusión kármica. Entonces, por eso la mayoría de la gente de la humanidad, de los pueblos más importantes y poderosos, se unieron a él. En aquel entonces pues nada más se hablaba el hebreo, por lo tanto podían comunicarse sin ningún problema, no importaba de dónde vinieran estas personas, de qué otra nación o qué tan lejos estuvieran. Los juntaron para hacer esa torre. Pero realmente, ¿qué era lo que poseía este rey Nimrod, que fuera tan importante, que fuera tan poderoso? Pues él tenía revelado todos los secretos de la Torah. Él poseía los nombres de Dios, los 72 nombres de Dios, que en realidad se refieren a los 72 nombres de Dios, se refiere a las inteligencias divinas. Y esas inteligencias divinas se refieren a ángeles, arcángeles, etc. Por lo tanto, él tenía la manera de invocar y de gobernar a estos ángeles, a estas inteligencias. Aparte tenía otros escritos y todos los secretos revelados de la Torah. Entonces podía manipular y controlar todas esas fuerzas espirituales y hacer que lo obedecieran. El último ingrediente que le hacía falta era que la humanidad se uniera en un solo propósito, por común acuerdo, por decisión propia. O sea,
de buen agrado, de buena gana, sin que se les presionara, sin que estuvieran haciéndolo en contra de su voluntad. Por lo tanto, por lo tanto, este rey los unió y les propuso que si se unían con él en esa cruzada de poder ayudarlo a que lo hicieran o ayudaran a hacerlo él un Dios encarnado aquí en la tierra, pues él les iba a poder cumplir todo lo que quisieran y todo lo que desearan, porque ellos como sus súbditos iban a ser junto con él los que gobernaran pues la tierra, ¿no? Para siempre. Entonces no iba a existir muerte, no iba a existir castigos, no iba a existir nada que les impidiera hacer lo que ellos quisieran y desearan, lo que se imaginaran literalmente. Por lo tanto, lo apoyaron porque veían que pues que no había falla en su plan. Entonces, ahora sí que de buen agrado lo siguieron. Esto es lo contrario que sucede ahora en la actualidad, en donde la maldad no puede obligar a la humanidad a que se una. La maldad lo que hace ahora es más bien desunirnos. Pero el poder más inmenso que tienen los seres humanos es el poder del amor. Esa es la fuerza más sorprendente y más poderosa que existe. No hay otra manera, no hay otra fuerza que sea superior. Pero la maldad no puede encontrar, no ha encontrado ni encontrará la manera de obligar a los seres humanos a que se venere a la maldad, directa o indirectamente. Porque en realidad el que nosotros como personas sintamos amor es algo espontáneo, es algo que surge del fondo de nuestro corazón. No se puede engañar ni ser coercitivo para que tú te enamores o tú ames a una persona. No sé, eso simplemente surge, nada, nace de repente. Entonces la maldad no he encontrado, por mucho que se ha esforzado a través de inculcarnos en las religiones o en ídolos paganos, de diferentes maneras y de diferentes formas, no ha encontrado la manera de que realmente la humanidad, toda la humanidad en su conjunto, hagan lo que Nimrod, ¿no? Unir a la humanidad y que deseen todos algo en conjunto, pero idolatrando a la maldad, amando a la maldad. Entonces, como la maldad no ha logrado hacer eso, ¿qué es, qué es lo que hace para alimentarse? Entonces usa el plan B, ¿no? Su segunda arma, que es el miedo. Entonces, eso es mucho más sencillo y más fácil de sembrar en los corazones de las personas, el miedo, el temor. Y del miedo se desprende todo, ¿no? Del miedo se desprende. El miedo es la ausencia de amor. Entonces, esa es la segunda fuerza más poderosa y que es mucho más sencilla de usar para la maldad. Entonces, de esa manera la maldad nos mantiene desunidos y nos mantiene temerosos, con miedo, con odio, con rencor. Esa es una fuerza que también alimenta la maldad. Entonces, en la Torre de Babel, Nimrod lo que quería y lo que estaba logrando era realmente a través de la unión de la humanidad con un propósito y fin en común, con el deseo de cumplir ese fin que era hacer a Nimrod un Dios encarnado literalmente. Él estuvo a punto de lograr eso, pero Hashem, junto con su séquito de ángeles y arcángeles,
que todo esto son fuerzas espirituales, se dio cuenta que Nimrod iba a lograr su cometido, lo cual se hubiera convertido en un caos para el mundo, para todo el planeta, para la humanidad, porque eso hubiera llevado realmente a la destrucción del ser humano. Entonces, Hashem no podía permitir que sucediera eso. Y la única manera de poder echar abajo esos planes malignos de Nimrod fue haciendo que todos hablaran una lengua distinta. Entonces se creó la desunión. Esa fue la manera de que rompió la comunión de toda la humanidad, que estaban juntos con un propósito y con un deseo ferviente de hacer todos juntos. Entonces, al momento de que enviara las diferentes lenguas e idiomas a todas las personas en la tierra, hizo que no se pudieran comunicar, que no se entendieran, y por lo tanto se creó la desunión. Entonces la humanidad se separó, y solamente a través de esa herramienta que Hashem usó, pudo impedir que Nimrod cumpliera su propósito, que a final de cuentas era un propósito maligno, malévolo, porque iba a destruir a la humanidad. No era en los designios de Hashem que sucedieran esas cosas, porque Él nunca ha querido que nosotros nos destruyamos, sino que podamos aquí encarnarnos en cuerpos humanos y cumplir un propósito muy específico. Entonces, al dar el libre albedrío a las personas en la tierra, siempre nosotros tenemos un potencial de hacer el bien y un potencial de hacer el mal. Siempre es nuestra responsabilidad. Por eso es que Hashem ya no tiene nada que ver directamente. Él no es que esté viniendo y encarnándose o mirando lo que hacemos. Hay un sistema que ya está creado, hay una manera de que nosotros controlemos ese sistema, porque poseemos un gran poder y hay herramientas que nos ayudan a poder controlar todo ese sistema, y por lo tanto nos ayudan a poder vencer a la maldad. Hashem, al momento de que se mandó los diferentes idiomas y lenguas, en ese momento se creó la desunión en la humanidad, y esa es una herramienta que el Satán, la maldad, ha seguido utilizando hasta nuestros días para mantenernos desunidos, para que siempre estemos peleando, y para que no nos demos cuenta que en realidad pues todos somos uno solo. Toda la humanidad es una sola alma. Entonces esa alma le pertenece y viene del Creador. El día que toda la humanidad se dé cuenta que nuestro prójimo es el reflejo de nosotros mismos, vamos a empezar a sentir ese amor por el prójimo, esa compasión, esa tolerancia, ese deseo de ayudar, y todos ese tipo de sentimientos y emociones positivas. En ese momento habrá un cambio de conciencia en la humanidad y una unión de nuevo, lo que va a llevar a que nosotros podamos vencer por completo ya la maldad, que por cierto es una de las cosas que ya están muy próximas a suceder. No faltan muchos años, estamos muy cerca del año 6000, en donde tiene que llegar esa nueva conciencia humana, mundialmente, en donde todos tengamos luz en no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, de darnos cuenta que tenemos que cambiar dentro de nosotros para poder modificar el mundo.
todo lo que vemos hacia afuera. Ese momento va a ser el momento en que la maldad muera. Se va a transformar. La maldad se transformará en bondad. No, no va a poder existir ya la maldad. Esto es muy importante entenderlo, saberlo. Tú que estás escuchando ahora estos secretos revelados, estudiando Kabbalah, puedes llegar a saber esto, a entenderlo y en más profundidad. Recuerden que estos videos que yo hago son de lo más sencillo y simple que puedo hacerlos para contestar palabras muy concretas, temas muy específicos y sobre todo para difundir los secretos de la Torá a través del conocimiento de la Kabbalah. La Kabbalah es una herramienta, siempre lo he repetido, es una herramienta para la humanidad, para poder hacernos libres, para poder hacernos felices, para poder entender a qué vinimos a la tierra y cumplir nuestro propósito, y así quitar caos al mundo. Esa es la verdadera manera en la que nosotros vamos a ayudarnos en conjunto como humanidad. Es muy importante que tú, aunque tú pertenezcas a una religión o no pertenezcas, tengas el conocimiento de saber de que no debes de tener miedo ante nada en la vida, porque hay herramientas que te ayudan a prosperar, a mejorar tu salud, tu economía, a ayudar al prójimo, y más que nada ese es el objetivo, que primero ayudes al prójimo y así tú te estás ayudando. Pero quita el miedo a la muerte, quita el miedo a las guerras, quita el miedo a las enfermedades. Todas esas cosas el Satán nos las ha puesto en nuestro camino y en nuestros corazones, en nuestras mentes. Nos quieren imponer el miedo, el temor, que si te mueres, que si vas al cielo o si vas al infierno o que no hay nada, que si te enfermas te va a ir muy mal, que si se viene una guerra, que si se vienen hambrunas, nada de esas cosas deben de infundirte miedo a ti, porque si tú cada vez estudias un poco más Kabbalah y vas encontrando secretos que van respondiendo tus dudas, que van aclarando que te van quitando esos temores, esos miedos, vas a entender y vas a poder estar tranquilo y en paz, y vas a llegar a la conclusión: aunque mueras, muy probablemente vuelvas a reencarnar. Entre más cumplas con las tareas que tienes que hacer en esta vida que estás viviendo en este momento, menos trabajo vas a tener para tu siguiente reencarnación. Y de acuerdo al trabajo espiritual que estés haciendo en esta vida, en la siguiente vas a ser más poderoso. Y eso se va a significar en una vida mejor y en que sepas que vas a disfrutar más la vida todavía. Y muy probablemente a la siguiente reencarnación te toque vivir lo que todos deseamos alguna vez, ¿no? Una verdadera vida de felicidad, sin guerras, sin odio, sin racismo, sin nada de maldad. Y eso no es porque sea una ilusión religiosa, como ponen en muchos libros, que ponen el paraíso y ponen a los humanos como en un día de campo con los animales y todo eso. Eso no es una ilusión, ese es un hecho. Que en la tierra va a ser un verdadero paraíso, pero va a ser algo mucho más elaborado y más complejo de lo que podemos ahorita pensar cómo será el paraíso. El conocimiento es un gran poder y te va a librar de muchas supersticiones, de muchos temores. Te va a dar la confianza y la tranquilidad de saber que nosotros estamos aquí como humanos, como almas encarnadas en humanos,
para cumplir un propósito, y ese propósito se va a cumplir. Y estamos muy, muy cerca de poder concluir ese trabajo espiritual que venimos a hacer aquí. Y que por casi 6,000 años la humanidad ha estado sufriendo a expensas de... Hemos estado siendo, digamos, como las marionetas de la maldad, en donde la maldad ha reinado y ha hecho todo lo que ha querido y deseado. Pero gracias a la Kabbalah, a herramientas espirituales de esta naturaleza, que se están difundiendo y cada vez está llegando a más personas, que repito, tampoco no es el deseo del estudio cabalístico el tratar de evangelizar, de estar yendo puerta a puerta con todos tus vecinos y todos tus conocidos para que se hagan cabalistas o estudien Kabbalah. No, ese no es el camino. Pero cada vez más personas tratan y desean de saber, de entender, de quitarse esa duda, de quitarse esos temores y decir, ¿por qué tengo que sentir miedo si me enfermo o si me pasa un accidente o qué tal si de repente me muero? No tienes que tener miedo, no tienes que tener temor de nada, para nada. Es todo lo contrario, tienes que saber que siempre hay un mañana, un después. Y al final de cuentas, este cuerpo que vestimos, que nuestra alma viste, es eso, nada más. Es un accesorio, es un vehículo, un medio para que el alma pueda encarnarse. Pero tu alma es eterna. Bueno, espero que haya quedado claro, un poquito más claro acerca de lo que es el tema de la Torre de Babel, cuál fue el verdadero propósito, y de entender que en realidad los secretos que la Kabbalah revela a través de diferentes escritos como el Zohar, y a través de sus grandes maestros cabalistas que ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, nosotros podemos entender y saber que en realidad nosotros aquí, si quisiéramos, podríamos hacernos cada vez más poderosos espiritualmente y materialmente. Pero es un trabajo arduo que hay que hacer día con día. Y que no se tiene que mirar esto ni de manera supersticiosa ni tampoco de manera religiosa. Aquí no es de que tienes que hacer esto porque si no desagradas a Dios. Dios no tiene nada que ver. Si tú quieres hacer algo, lo vas a hacer, para bien o para mal, y todo va a quedar escrito. Hay un diario, una agenda que se lleva. Hay unos ángeles que van anotando todas nuestras conductas y nuestras acciones. Y siempre tenemos la posibilidad de retractarnos, de modificar nuestro comportamiento, de arrepentirnos por nuestros errores. Pero tienes que hacerlo a diario. Por eso es que este es un trabajo arduo. No se termina hasta que morimos y continúa en la siguiente reencarnación. Entonces hay que ser conscientes de esto. Si tú estás escuchando estas palabras, es porque tenías que llegar a este canal. Y así como este canal hay muchos otros que hablan sobre Kabbalah. Pero siempre, todo el tiempo, huyan de cualquier lugar en donde traten de instruirlos o de hacerles que hagan o que digan lo que un maestro o un instructor espiritual les diga que es lo que debe de hacerse. No, cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra decisión. Si alguien llega y me pregunta a mí algo, yo le contesto en un secreto revelado o lo que dice el Zohar o la Torah, de una manera ya más sencilla y más simple. Pero yo jamás le puedo decir a nadie qué cosa tiene que hacer o dejar de hacer. Eso ya es una decisión personal. Y nunca jamás se hace de una manera ni supersticiosa, ni con una religiosidad de
O sea, ninguna de nuestros actos que nosotros hacemos, ya sea ayudar a una persona, hacer una plegaria, estar leyendo el Zohar o estar mirando alguna clase de Kabbalah, no se tiene que hacer de una manera religiosa, ¿sí? En el sentido de que si no lo hago esto, pues me va a ir mal porque Dios me va a castigar o me van a llegar calamidades. No. Sí, es verdad que, y es obvio y evidente que dependiendo de nuestros actos, va a haber una consecuencia positiva o negativa. Pero esto tiene que ver porque así estamos en este sistema y así funciona, y por lo tanto cómo actuemos, o sea, las cosas que hagamos, es como a nosotros en nuestras vidas personales se nos van a ir presentando las oportunidades o las dificultades. Simplemente la Kabbalah te va a dar una respuesta a una pregunta en específico, más que nada espiritual, pero que tiene un significado real en lo material. Entonces, si tú piensas que te está yendo mal porque hiciste, o sea, fuiste a que te leyeran las cartas, a hacer un ritual de brujería, etcétera, pues lo más seguro y lo más evidente sería que sí, ¿verdad? Que es por eso. Pero el que fue a hacerlo fuiste tú. Nadie te llevó, nadie te obligó. Si alguien te obliga a hacer algo que tú no quieres, como no está tu voluntad, tú no tienes entonces de qué preocuparte. Pero para saber todas estas cosas, tienes que primero tener la inquietud de tener una respuesta y después de ir a buscar esa respuesta. Y conforme vas avanzando espiritualmente, vas a ir llegando a diferentes, pueden ser congregaciones religiosas, filosóficas, espirituales, etc. Si llegas a la Kabbalah, escuchas, entiendes, lees, aprendes y sientes que ese es lo que te faltaba en tu vida, pues entonces ahí puedes permanecer hasta que tú decidas hacer alguna otra cosa, si es que así lo decides, porque siempre al final va a ser nuestra decisión y nuestra voluntad. Amigos míos, hermanos cabalistas, me despido de todos ustedes y les deseo que sigan teniendo un buen día y les deseo lo mejor hoy y siempre. Shalom.